encienden las alarmas. Esto en virtud de la posible influencia en el contenido de este reglamento de aquellos consejeros que están procesados, pues, como por ejemplo los de la Liga Azul. Desde su respetable opinión, existe el riesgo de que, fruto de este reglamento, la elección de una figura trascendental para el país, como es la del fiscal general de la Nación, pueda de alguna manera poner en duda la transparencia de este proceso. Bien, ciertamente es el punto de arranque, digámoslo así, porque es lo que va a perfilar los candidatos, ¿no? Un poco para que la audiencia pues lo pueda graficar. El proceso en sí lo lleva adelante una comisión ciudadana de veedores, ¿verdad? Y el reglamento va a darle a esta comisión ciudadana los lineamientos generales, de ahí la relevancia de este tema. Y claro, en el reglamento aprobado, creo, si la memoria no me es ingrata, hace unos 7 meses, tal vez casi un año, ¿sí? Podemos precisarlo después, teníamos algunas cuestiones que nos hacían pensar, ¿no? Uno decía, si la persona ha defendido o ha participado, digámoslo así, de investigaciones de delincuencia organizada. Criterios muy amplios que uno dice, bueno, es interesante, ¿no? Porque nos asegura un perfil ajeno a esto, pero al mismo tiempo es el principal problema que hoy tenemos en la colectividad, pues, ¿no? Entonces uno dice, no, pues si fue fiscal en un caso de delincuencia organizada, o si fue defensor o acusador particular en el caso de delincuencia organizada, tiene que estar capacitado para, digamos, luchar en este aspecto. Luego, ¿cuánto cuesta o cuánto valen en puntaje las aptitudes, digámoslo así, académicas? Es una discusión siempre importante, pero creo que tiene que ir de la mano, y eso yo lo señalaba hace poco a propósito de una editorial que hacía en una de las revistas de la Universidad de Espíritu Santo. También tenemos que ver la trayectoria. ¿Cuántos procesos ha tenido esta persona en materia penal real y cómo lo acredita? No solo presentando denuncias, sino participaciones activas en audiencias, participaciones activas a través de escritos, alegatos, ¿sí? Otros baremos, ¿no? Entonces, claro, corregir este reglamento, ¿sí? Sí es el punto de partida sustancial, más que por un tema de probidad, por un tema de aptitud para poder desempeñar el cargo. Ok, en ese contexto, ¿qué cambios deberían hacérseles al reglamento? Y le hago esta acotación, estimado Nino, por lo siguiente. Usted que es abogado, hay voces de abogados en el libre ejercicio que cuestionan el reglamento porque señalan que uno de sus artículos, como usted bien lo cita, los discriminaría y les estaría restando la posibilidad de postularse porque el reglamento, y corríjame si estoy equivocada, dice que si durante los últimos 10 años un abogado ha defendido a un narcotraficante o a alguien que está involucrado o implicado en el crimen organizado, ya les está restando la posibilidad de poder postularse. Y yo no soy abogada, pero creo que un abogado que se precie de ser un hombre de principios, mañana conoce a alguien y le dicen, vea, me están acusando de estar en el crimen organizado, de ser narcotraficante, pero yo vendo rosarios. Entonces yo como abogado voy a creer en la inocencia de mi defendido por principio. Me refiero si se trata de un hombre o un abogado con ética. ¿No hay una discriminación allí, estimado Nino, o usted cree que está bien como está y que también cambiar eso? A ver, de hecho, digamos, el derecho al debido proceso, a la legítima defensa puede incluir otras variables. ¿Qué tal si es un abogado consciente o que defiende en culpabilidad, pero logra un procesamiento a través de un mecanismo de derecho penal premial, una colaboración eficaz, y más bien permite que la fiscalía logre una condena, digamos, para peces más gordos de una estructura de delincuencia organizada? O sea, sí hay discriminación en el reglamento como tal. Hay que ver matices. Yo creo que hay otras formas de purgar el concurso de malos elementos, es decir, de personas que pudieran tener una intención mañana de utilizar el cargo, que eso es al final del día lo que trata de precautelar esta norma, para beneficiar a la delincuencia organizada. Ok, ¿qué cambios son esos? Bien, en primer lugar, un análisis patrimonial extensivo, ¿no? ¿Cuál ha sido el crecimiento de estos abogados? Es un análisis financiero. Yo creo, a veces creo más en los números, yo se lo he dicho varias veces a usted, Luis. Así es. Soy un poco, todos los días un poco más contador que abogado. Bueno, sí, si una persona de alguna manera ha tenido un crecimiento ordenado en sus finanzas, ejerciendo el derecho, no vamos a decir con esto que necesariamente sea austero, porque cada uno tiene el nivel de, digámoslo así, comodidad que el desempeño en su profesión le ha permitido, que el empeño en su profesión le ha permitido. Y que la aspiración de crecer y de mejorar legítima, también le permite. Pero claro, si vemos una persona que sin facturar tiene un estilo de vida distinto, con menos facturación, tiene un estilo de vida distinto al que profesa, o si al final del día, en pruebas de confianza, se le hace muy difícil contestar, pues si ha torcido en determinados momentos, pues yo creo que vamos a tener un mejor perfilamiento que el de aquella persona que con una vida relativamente normal, un desarrollo relativamente ordenado, congruente con sus finanzas, con
congruente con sus declaraciones de impuestos, pues le permite. Ahora, que pueda haber, vamos a usar un término escorsesiano, pues un infiltrado mañana que tuvo un gran perfil durante toda su vida económica, eso también puede pasar, pero nos puede pasar con cualquiera, porque además eso es otra cosa que la gente tiene que entender. Una cosa es el aspirante al momento del concurso y otra cosa son las circunstancias que le va a tocar enfrentar en el cargo. Si no, y a la muestra está, habiendo culminado un periodo de 6 años y más, veamos a la doctora Diana Salazar. O sea, una cosa era la visión que ella tenía de la Fiscalía con el problema que ella empezó abordando cuando fue elegida. Y yo siempre lo he dicho, era un problema de corrupción sistemática en compras públicas, en contratación pública. Y fíjese cómo le toca mutar a ella con una serie de reformas penales ya en el cargo, y la nueva amenaza, lo que nos está llamando a conversar hoy sobre el cargo es la delincuencia organizada transnacional. Entonces, yo tengo que saber que estoy poniendo una persona ahí no solo con aptitudes al día de hoy, sino con la capacidad de modular sus decisiones a propósito de las amenazas ulteriores, ¿no? Por ejemplo, yo creo que tiene que tener un perfil altísimo en derecho económico penal, ¿sí? En temas financieros, en la capacidad de detectar los problemas. Tiene que saber conversar con las instituciones, a propósito de la recientemente aprobada ley de inteligencia, ya hablaremos de ella, pero tiene que saber con qué información cuenta, cómo articularla, ¿sí? Para partir de ahí, y no por las instituciones de inteligencia, porque está precisamente proscrito, sino a través del eje de participación ciudadana, que no solo es el Consejo, son las superintendencias, el Defensor del Pueblo. Lograr la información necesaria para hacer los procesamientos económicos, ir de la mano con el SRI en defraudación tributaria, ir de la mano con la UAF en lavado de activos, pero a buen nivel. Entonces, ese es el tipo de perfiles que yo tengo que buscar. Tengo que buscar, sí, un perfil económicamente congruente, más que, digámoslo así, figurativos de si defendió o no defendió delincuencia organizada. Tengo que saber quién es, tengo que saber que es un buen profesional, que es una persona con trayectoria. Yo ahí lo he dicho de manera categórica. La Constitución nos pone un requisito de 10 años de ejercicio profesional. Ciertamente un requisito mayor en ese aspecto, alguien podría decir, bueno, es inconstitucional, pero al menos 20 años de trayectoria de la persona que trate de ostentar el cargo. Me parece interesante. Nino, ¿existen personas con ese perfil que puedan ocupar un cargo de tanta envergadura, de tanta importancia, con responsabilidades tan grandes, habida cuenta de los momentos difíciles que está viviendo el Ecuador, que no pueda ser permeable, que su conciencia no pueda ser comprada? Porque hoy más que nunca los ecuatorianos pedimos y demandamos a gritos gente seria, gente probada, gente honesta y más aún en un cargo de esa naturaleza. Sí, desde luego, en el país pues en diferentes provincias hay perfiles que llenarían con sobra los requerimientos. Ahí es donde yo sí quiero poner siempre pues un poco los puntos sobre las IES. A veces se tiene esta percepción de que toda la institucionalidad nacional a nivel de administración de justicia, a nivel de abogados, está corroída, ¿no? Y no es así. Hay excelentes profesionales, como hay excelentes fiscales, excelentes jueces, secretarios, asistentes judiciales. Todos honran la profesión todos los días, no torciendo. Entonces, hay material y hay cómo imponer el Estado de Derecho para retomar un orden. Pero no es solo cuestión de un fiscal, y en eso sí quiero ser claro. La persona que tome este desafío, lo decía a propósito de este editorial que le comentaba Luisa, tiene además que tener mucho coraje. ¿Por qué? Porque no va a ser sencillo. Hay que enfrentar un sistema que cuenta ya con tratar de torcer a la institucionalidad. Entonces, no puede ir solo, tiene que ir de la mano un ejecutivo a través de las instituciones donde incide, UAFE, Servicio de Rentas Internas y otros comprometidos. Tiene que ir de la mano de superintendencias que además estén comprometidas, cambiando su rol tradicional de supervisión, de cumplimiento normativo a un rol enfocado hacia la pesquisa también. Ahora, Nino, recientemente conversábamos aquí con un ex titular de lo que en su momento fue la Corte Suprema de Justicia, el doctor Roberto Gómez Mera. Usted es un hombre mucho más joven, muchas gracias, pero igual de brillante y capaz. Y el doctor Gómez Mera señalaba que uno de los graves problemas que tiene el Ecuador es que hoy por hoy prácticamente no tenemos institucionalidad, que esta ha sido totalmente atacada y agredida. Ahora, entiendo que no podemos seguir dilatando la elección de un fiscal general de la nación. Y con lo que tenemos que actuar. Pero ¿en qué medida esta figura podrá actuar con la fuerza, con la dureza que reviste en la toma de sus decisiones, con un marco institucional corroído, corrompido y que, de acuerdo a la versión del doctor Gómez Mera, necesita un cambio frente al lesivo daño que se le hizo con la Constitución de Montecristi? ¿Usted qué opina? Mire, esto es como, voy a poner un ejemplo muy simplista, sí, pero es gráfico.
esto es como bajar de peso, ¿ok? No hay persona que baje de peso de un día al otro. No puede. Esto va a ser la suma de un conjunto de pequeños cambios sistémicos en la rutina, en el día a día. Igual va a ser en la justicia. Es optimizar el uso de mis recursos, orientar mi política criminal. Y cuando hablo de orientar mi política criminal, fíjese usted, Luisa, ni siquiera le voy a hablar de delincuencia organizada todavía. Le hablo de que la Fiscalía use más el principio de oportunidad, use los mecanismos alternativos de solución de conflictos y use también el archivo en coordinación con la función judicial para despojarse de todo ese tipo de investigaciones que toman tiempo a funcionarios. Cuando yo optimice el flujo vía política criminal, entonces empiezo a hacer mi análisis de déficit de funcionarios. Y ante mi análisis de déficit de funcionarios, digo, bueno, estos los voy a destinar realmente a crimen organizado, a extorsiones, a secuestro y a otras cuestiones, ¿sí? Logro una optimización institucional a la interna. Cuando yo ya logré identificar lo que puedo zafar, digámoslo así, desde mi lógica interna, entonces empiezo a señalar a los otros, a decirles, me falta esto, me falta esto. Y yo le pongo ejemplos interesantísimos. Con tecnología, podríamos ir hacia un cambio en las versiones, una de las diligencias que más tiempo le toma a fiscales y que más engorroso torna el proceso investigativo. Usemos tecnología, usemos grabaciones en tiempo real, que ya muchas de ellas se hacen vía Zoom, y usemos inteligencia artificial para transcribirlas, ¿ya? Luego, vamos un poco más allá, en temas de tránsito, por ejemplo. Vamos a una reforma al Código Orgánico Integral Penal, reconfiguremos el sistema de daño material en temas de tránsito para que sea un tema de responsabilidad civil a través de seguros, como lo es en otros países. Oiga, para todo esto se requiere de la participación de la Asamblea. En parte. En parte. Pero en primer lugar, yo tengo un principio que se llama principio de oportunidad. Ese principio de oportunidad le permite a la Fiscalía, sí, en coordinación con la Judicatura, mesas técnicas que las tenemos, despojarse de temas de daños materiales. Y decir, ¿sabes qué? Cuando sean daños materiales, vayan las partes porque no tienen por qué renunciar a la vía civil y peleen los temas en la vía civil. Oiga, pero ¿cómo hace el tema de modernizar todo el aparataje y el sistema judicial? Si tienen que estar mendigando y pidiendo caridad para los recursos, ahí también hay que hacer un cambio. Mire, dos aspectos. Licencias de software en materia de inteligencia artificial de transcripción y una buena licencia de medios telemáticos para toma de versiones, existen. Ok. ¿Ok? Con eso se puede arrancar. Con eso podemos, es por eso le digo, nadie baja de peso un día al otro. Así es un proceso. Son temas sistémicos. Oiga, volviendo al tema del fiscal, usted ha dicho que tiene que ser una persona con trayectoria, que se revise el tema financiero, que haya tenido un crecimiento patrimonial ordenado. Todo eso me queda perfecto y claro. Pero ¿qué hay de la parte, y ojo, no es que uno quiera ser entrometido, pero creo que es vital, el ver cómo ha sido su vida personal y privada? Porque automáticamente, oiga, todo el que es figura pública, la gente se siente en el derecho de escudriñarle a uno todo. Pero ¿qué pasa si una persona que quiere ostentar un cargo de esa naturaleza tiene todos los conocimientos, todos los logros académicos, tiene muchos años de trayectoria y ha dado, vaya, resultados brillantes en el ejercicio de su profesión? Pero resulta que tiene una vida personal que es un desastre y desordenada. Perdóneme que le pregunte esto, Nino, porque lo veo usted siempre formal, siempre se maneja de muy buena forma y eso es lo que usted me vende y me dice a mí en su naturaleza y su forma de ser. ¿Eso también es importante a considerar o no? Mire, le voy a contestar con una frase de la Constitución. El Ecuador es un Estado laico. Ya. Y esto tiene su significancia. Por eso, particularmente, la vida personal sí es un reflejo de las prioridades, pero no necesariamente, sí, es, digámoslo así, la proyección directa del desempeño profesional. Ok. ¿Sí? Entonces, si una persona a los ojos públicos es considerada, pues, tanto desordenada, vamos a ponerlo en su imagen, en su prolijidad, pues ese es un problema de imagen. No, usted sabe a lo que me refiero cuando me refiero a la parte personal. Sí, desde luego, pero un poco lo que le digo es, y esto es a lo que nos lleva a la objetividad. Ok, sí. Sí. Las finanzas, la facturación, es algo que yo puedo medir, está en los registros públicos. Es verdad. Ya. Y va a decir cuán ordenado es uno, incluso en su vida personal. En cambio, en la vida personal, la prolijidad, el tipo de familias que uno tiene, las orientaciones, la religión, las otras cosas, es una cuestión de su esfera. Okay. En tanto no incida, eventualmente, en la toma de decisiones en su plano profesional. Bien. Y la Fiscalía no es ajena a este fenómeno. Ok, me queda claro. Recientemente, la Asamblea Nacional, y usted lo decía y me parece vital tocarlo, porque lo uno va ligado con lo otro. La ley de inteligencia, como ha sido aprobada, con cuestionamientos porque dicen que es muy controversial. Usted sabe más de eso que yo, aparte de lo que me entero, no soy abogada,
temen que lejos de ser una ley de inteligencia, ya en la práctica y en la instrumentalización sea más bien una ley de espionaje en donde caigan Sansón y los que no son. Hay gente que me dice, no hablemos por teléfono, mejor nos vemos personalmente. Figúrese usted, o sea, de alguna manera tiene a muchos psicoseados. ¿En qué medida esta ley de inteligencia, la ley de solidaridad nacional, pueden ser herramientas válidas para que el futuro fiscal, para que los jueces, para que los demás fiscales, para que el Poder Judicial pueda actuar y lograr los cometidos que hoy por hoy todos anhelamos? Recuperar la paz, la seguridad en el Ecuador y acabar con la corrupción. Mire, la inteligencia y la contrainteligencia son un fenómeno jurídicamente difícil de abordar. Y es precisamente en esa dinámica que se creó este proyecto de ley que tiene 2 años, que es la unificación de varios proyectos, de hecho, y que recientemente se aprobó. ¿Y por qué digo esto? Porque si tiene una ventaja la criminalidad, es la no formalidad. ¿Ya? Usted no tiene una lista de los funcionarios de los choneros o de la nómina de los lobos, más allá de las labores de inteligencia que hace para determinar quién es. Entonces, el Estado sí necesita un marco jurídico para tener ciertos niveles, ¿sí?, digámoslo así, de furtividad a la hora de contrarrestar las acciones criminales, sobre todo al nivel que las estamos viendo. Y le voy a poner un ejemplo, ni siquiera correspondiente a este gobierno. Hace 2 noviembres, año 2023 podría ser, o 3 tal vez, 22, me corregirán, amanecimos con la noticia de una serie de bombas colocadas en los perímetros carcelarios de la ciudad. Lo recuerdo perfectamente. Era el gobierno del presidente Lasso. Entonces, cuando usted ve ese tipo de coordinación, o cuando ve hechos como los del 9 de enero del 2024, usted sabe que son personas que tienen la capacidad en minutos, ¿sí?, de colocar gente en las calles, como tienen la capacidad de quitarle la vida a ciudadanos. Y la forma en la que el Estado puede contrarrestar esto, y esto no es solo un ejemplo del Ecuador, un ejemplo de cuánto país ha enfrentado crisis de violencia o estructuras que atentan contra el Estado de Derecho, pues es precisamente poder neutralizarla sin que el otro se dé cuenta. Eso ha pasado en el Ecuador, o recién va a pasar por la ley. Ya pasó en el Ecuador. Tiene 40 años de historia, pero el Ecuador no fue ajeno al conflicto, por ejemplo, de Guerra Fría, donde al final del día hemos tenido operaciones de inteligencia y contrainteligencia en diferentes contextos. Un día en función de la ideología, hoy en función de la lucha contra la delincuencia organizada. Yo pregunto, ¿en cuántos de estos espacios, sí, nosotros hemos visto precisamente absoluta desidia o falta de control por parte de los órganos estatales? Al contrario, con los años, aún con tiempo, hemos visto cómo muchas de estas personas terminan siendo procesadas si es que se portaron mal en la utilización de estas potestades. Así es. Entonces, si esta ley llama a rendir cuentas a las personas, aún con el sistema de gastos reservados, al final del día es importante, porque por lo menos nos permite saber que nuestra inteligencia, ¿sí?, es controlable, pero es efectiva también contra el mal que nos afecta, ¿no? Fíjese usted lo que le pasó a nuestros 11 militares en el Alto Junín. Mire lo que le pasó al final del día al gobierno nacional, empezando en el anterior periodo del presidente Noboa con la salida de Aliafito, en lo que era precisamente una reordenación de los pabellones para tratar de tener más control. Necesitamos una articulación. Ahora, otros temas interesantes como la prescripción o la caducidad suspendidas en función de datos que eventualmente se revelan, pues precisamente están encaminados a pesquisar aquellas labores de inteligencia que pudieran haber generado de una u otra manera situaciones de facto, ¿sí?, que debían ser procesables y no perder esa oportunidad. Y como penalista se lo digo, sí preocupa porque uno dice, bueno, también va a ser utilizado como un baremo para lograr información en el contexto de inteligencia, esperar su desclasificación, que es al menos de 5 años, y luego procesar a las personas. Pero fíjese usted, desde la óptica de temor que tiene la gente, ¿sí?, cómo es contraproducente justamente contra quien ejerce la labor de inteligencia. ¿Por qué? Porque aun si yo proceso a la persona que fue de una u otra manera partícipe del hecho, también mañana puedo procesar por omisión a las personas que decidieron a cuenta de inteligencia no procesarlo. Entonces, en el fondo creo que marca un estamento y marca una trazabilidad de un fenómeno que vivimos muy fuertemente en estos últimos años en el país, que es imposible no vivir porque enfrentamos una amenaza que opera en las sombras. Me parece muy bien y qué bueno porque con su conocimiento, con su expertise, con su conocimiento en el tema de derecho y cada uno de los casos que cita, que realmente lo hemos vivido y que nos han puesto los pelos de punta a todos, nos damos cuenta de la necesidad de tener ese instrumento legal dentro de la legislación ecuatoriana que permita
de alguna manera poder contrarrestar o contraatacar la presencia y esa fuerza que tiene este crimen organizado. Volviendo al tema del fiscal, ese grupo de ciudadanos que deben ser los que revisen las carpetas de los postulantes, revisen quiénes son los que están interesados en participar para el fiscal. ¿Quiénes deben integrarlo? ¿Cómo ve lo que es la conformación, más allá del reglamento que ya fue hecho y que a lo mejor es perfectible, a lo mejor se debe cambiar, como usted señala, y yo coincido con usted, las aristas que se deben revisar para poder escoger a la persona de mejor perfil? ¿Quiénes deben conformar esa comisión ciudadana cívica? Porque más allá de que suene a una canción ya trillada, no es menos cierto que muchos dudan de la idoneidad de este organismo, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fue fruto de esa Constitución del 2008, que apareció este organismo tan cuestionado. Y ojo, no me quiero referir ni quiero personalizar. Hoy por hoy creo que su presidente es una persona muy honesta y bien intencionada, pero en la práctica hay muchos que están sentenciados, otros presos, y ha dado mucho que desear, otros procesados. ¿Podemos confiar en la idoneidad de este organismo en su conjunto? ¿Quiénes deben integrar la Comisión Ciudadana para revisar las carpetas de los postulantes en este concurso de méritos y oposición? Mire, yo voy a hablar desde el perfil técnico, ¿no? Sí. Y creo que el perfil técnico es muy importante en esa comisión. Y yo hablo, o creo que son tres los principales. Primero, abogados penalistas, con vasta experiencia en derecho penal y procesal penal. Segundo, creo que tiene que haber expertos en materia de derechos humanos por el tipo de cuestiones que maneja Fiscalía, está íntimamente ligada a esto. Bien. Y en tercer punto, aunque usted se ría, yo crearía una partida, digámoslo así, un perfil técnico dual. O tiene que ver con la administración logística y de recursos, o tiene que ver con la economía. ¿Y por qué lo digo? Porque necesitamos un perfil encaminado a golpear la economía criminal y a entender también el buen uso del recurso o la utilización de los recursos de forma eficiente para un conjunto de necesidades que solo se va a incrementar. Entonces, yo creo que entre los tres, si logran coordinar una serie, digámoslo así, de estamentos válidos, ¿sí?, o de principios mínimos que este fiscal debe de alguna manera considerar a la hora de tomar decisiones, porque aquí hay que tenerlo claro, la ciudadanía que lo entienda. No es que la Fiscalía no funcione mientras no hay fiscal general. La Fiscalía es un órgano muy grande, con despliegue a nivel provincial en cada país y con sus unidades. Y ha seguido avanzando incluso con el fiscal encargado, el doctor Toainga. El tema es que este fiscal, así como en su momento tenía un plan de juego, la doctora Salazar, referente a los delitos de corrupción, tiene que venir con un plan de juego para los siguientes 6 años, como el director técnico de la Fiscalía. Claro que sí. Entonces, con aires remozados, con la fuerza, ¿no? Indefectiblemente, además, es un actor político porque está permanentemente en riesgo de que la Asamblea trate, digámoslo así, de destituirlo. Pero yo creo que el principal legado que esta persona puede dejar es darle un horizonte, visión estratégica, ponía también yo en este artículo. Eso en cuanto a los desafíos de quien sea nombrado. De ahí viene el perfil, y de ahí viene el perfil de la Comisión Ciudadana. Bien. ¿Por qué? Porque como Comisión Ciudadana yo tengo que asegurar con mi baremo que la persona que llegue ahí tenga esa visión. Yo no puedo tener ahí un operador, tengo que tener un operador, un visionario, sí, pero además un abogado. Entonces, estas son las tres características de lo técnico que creo que los miembros de la comisión tienen que tener, sumado al estándar mínimo de cualquier ciudad que tengan probidad. Pues no, al menos vamos y veamos el crecimiento económico ordenado en sus finanzas de los miembros de la comisión. Y finalmente, mi querido Nino, los desafíos, los retos que deberá enfrentar el nuevo fiscal una vez que sea escogido. Lo hemos señalado. En primer lugar, yo creo que hasta en la misma lógica de los sistemas de inteligencia, esto era un ofrecimiento que en su momento tuvo la misma fiscal general, la doctora Salazar. Primero, un órgano investigativo dependiente de Fiscalía, por lo menos de Fiscalía General para temas altamente sensibles, ¿sí? En segundo lugar, tecnología. Necesitamos dar el gran salto en la reconformación de la Fiscalía y facilitar las diligencias a los fiscales que tienen recursos limitados. Eso hay que reconocerlo en todas las dependencias a nivel nacional. Lo ha dicho el propio doctor Toainga incluso. Es correcto. Tercer punto, reorientar el concepto de la Fiscalía. Esto es una visión muy personal, yo la he expresado en otros espacios. Yo creo que la modernidad ya no nos da solo para una Fiscalía de especialidad por delito, que es más o menos lo que tenemos, unidades especializadas. Hay cantones donde realmente solo hay una Fiscalía que ve todas. Creo que tenemos que ir hacia una
fiscalía por etapas procesales, incluso para rescatar la esencia de nuestro sistema acusatorio reformado a inicios del 2000. Y cuando digo por etapas procesales me refiero a fiscales especializados en investigación hasta instrucción, fiscales especializados en intermedia o fiscales finalmente especializados en juicio. Y ordenar a la fiscalía para que los recursos se utilicen en función de lo que yo proceso y llevo hasta el final. ¿Por qué? Porque si no, no va a dar abasto. El sistema, que es altamente penal, sigue viendo en la Fiscalía no solo un mecanismo para lo que debe, que es luchar como mecanismo de última ratio, el derecho penal contra las amenazas más graves contra la sociedad, sino que de a poco se ha transformado en un mecanismo de coerción en otras instancias que le está quitando recursos a la Fiscalía que debería enfocar en las grandes amenazas estatales. Entonces, ese es el principal desafío que creo que tiene. Y claro que sí, una cooperación internacional. Y cuando hablo de esto me refiero a un nivel fortísimo. Hemos visto la interrelación directa en los principales magnicidios que hemos visto con tristeza, debo hablar de magnicidios en el país. Así es. La interrelación directa que ha tenido a nivel regional con otros países como Colombia. ¿Sí? El tráfico de armas recurrente de Perú, la necesidad regional de articularnos. Y tal vez debemos retomar, hace años había un proyecto de la Gran Fiscalía Latinoamericana, la Gran Fiscalía de la CAN, como se lo quiera ver. Tenemos que retomar un plan de acción que permita además expandir el control fronterizo también a nivel de comunidad andina y de otras regiones como Brasil, que hoy se ha integrado fuertemente a nuestra cadena logística de narcotráfico. Entonces, esos creo que son los 4 grandes ejes en los que el fiscal debe de alguna manera enfocarse: optimizar sus recursos, mejorar la tecnología, enfocar los esfuerzos internacionales de cooperación, ¿sí? Y en función de aquello optimizar el uso, digamos, de los recursos fiscales para lograr una justicia penal eficiente. Nino, ¿no le interesaría a usted postularse para ese cargo? Porque tiene toda la capacidad. Le cuento que no puedo. Porque, todavía no. Sí, no he cumplido uno de los requisitos que está en la Constitución, además que, insisto, y siendo congruente con lo que había escrito, necesita al menos 20 años de trayectoria. Bien. Necesita un transitar que va más allá solo del ejercicio de la profesión. Va una visión de país, un sentido patriótico, una necesidad de entender la historia también del país, cómo hemos llegado, dónde hemos llegado, y ciertamente de un momento profesional distinto. Bueno, pues muchas gracias por su comparecencia. Siempre es un placer, un honor tenerlo aquí. Y lo comprometo para volver a invitarlo en breve y poder seguir analizando estos temas que son vitales y que son del interés de todos los ecuatorianos. Y uno que me queda pendiente para que lo analicemos a profundidad más adelante es el tema de la declaratoria de emergencia de la justicia y de los cambios integrales que se deben hacer en la justicia del país. ¿Le parece? Estamos comprometidos, agradeciendo como siempre la invitación, Luis, y un saludo a toda la audiencia de WQ. Muchísimas gracias. Amables oyentes y televidentes, ha estado con nosotros el doctor Nino Casanelo haciendo un análisis de cuál debe ser el perfil y los pasos y los procedimientos, más allá de los retos y desafíos que deberá asumir el próximo fiscal general de la Nación. Vamos a irnos a una breve pausa, pero cuando volvamos aquí en este mismo espacio, estaremos hablando de un producto de exportación, como es el cacao, la pepa de oro del Ecuador. ¿Cómo está la situación del cacao? ¿Cuál es su problemática? ¿Cuáles son los desafíos que tiene este producto que genera trabajo de manera directa e indirecta? Y también recursos y divisas para el Ecuador. Estaremos hablando en breve con una representante de la Asociación de Productores de Cacao del Ecuador. Ya volvemos. Muchas gracias.